Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Lauris, Daniel, de que se van sumando. Casi pensé que no llegaba, estaba infernal el tránsito hoy, es un infierno la ciudad de Buenos Aires. Realmente como se nota que están por empezar las vacaciones de invierno. Está todo al borde del colapso. Bueno, creo que no los conozco. ¿Nos conocemos? No. Cuéntenme, ¿de dónde son los presentes? ¿Son de Buenos Aires también o son de otra ciudad? Hola, ¿qué haces, Laura? Bueno, gracias por sumarse a esta primera charla online, así virtual, que de Buenos Aires también, ¿ok? Gracias por sumarse, estoy muy feliz de estar acá e iniciar estos vivos en Instagram porque en general las actividades de temporada de relámpagos suelen ser muy presenciales, entonces eso acota mucho todo al circuito de Buenos Aires, entonces esto es una buena herramienta como para ampliar el panorama e interactuar con gente de otras ciudades. Bueno, me presento. Hola, Ro, ¿cómo estás? Qué bueno que estés acá, presente. Bueno, yo me voy presentando mientras. Yo soy Evelyn Márquez, soy curadora y gestora cultural. Suelo decir que soy una fundamentalista del arte contemporáneo, pero me gusta el arte de todo tipo, la historia del arte de todo tipo. Bueno, ahí van llegando más personas al vivo. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sumarse a este primer ejercicio de charlas en Instagram. A ver cómo sale y cómo funciona. Es mi primer vivo, no solamente así en modo charla, sino en general. En la pandemia me negué bastante, cuando estaba de moda, me negué bastante a sumarme a esto, pero bueno, ahora me pareció como una herramienta súper interesante, como les contaba, para ampliar un poco el público. Temporada de Relámpagos es un proyecto que empezó en el 2017 como un podcast que pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, en todas las plataformas. Hola. En todas las plataformas de podcast en español, y después empecé a organizar actividades presenciales que suelen ser recorridos artísticos o culturales por la ciudad de diversas temáticas, así que algunos de ustedes los conozco por esas actividades que hemos hecho de distinta índole, algunas más de arte, algunas más de historia. Bueno, hay una un poco que se va de eje, que tiene que ver con historias de fantasmas, pero en general siempre estoy más enfocada en el mundo artístico. Hola, Barbie. Y hoy quería hablarles, para iniciar esta serie de charlas, que la idea es hacer una por semana, hablarles de un tema que a mí me resulta apasionante. En general a la gente le parece como muy interesante. Tengo que tener siempre un poco de cuidado con las palabras que uso, porque tiene que ver con el robo de obras de arte. Y si bien como una trama muy hollywoodense, siempre lo que está en juego en estas cuestiones, por más atractivas que a veces nos parezcan, es la pérdida de patrimonio, ¿no? Entonces hay como una parte menos espectacular. Este año publiqué un libro que tiene que ver con este tema, que se llama El lado oscuro del arte, robo de obras y otros crímenes artísticos. Así que algunas de las historias que les voy a contar tienen que ver con este libro. Nosotros en general tenemos como un concepto, como les decía, muy hollywoodense de lo que son los robos de arte, como que parece que acá no sucediera. Y sin embargo, en Argentina también pasa. Si bien dentro de los bienes culturales robados o saqueados
el robo de obras de arte no es el primero en el ranking en Argentina. En general acá lo que más suele verse afectado son los bienes arqueológicos, los bienes paleontológicos. Esos están en los primeros lugares de nuestro ranking nacional, pero bueno, también pasa el tráfico ilícito de bienes culturales. Es el tercero que más dinero mueve en el mundo, ¿no? Parece algo muy elitista cuando hablamos de arte contemporáneo. Sin embargo, está ahí nomás detrás del tráfico de armas y de drogas. Así que imagínense como la cantidad de actores involucrados que están que forman parte de toda esta cadena de tráfico, ¿no? No es solamente un ladrón aislado que se mete en algún museo de noche, sino que es algo en el que están involucrados muchísimos actores a nivel nacional y a nivel transnacional, porque en general no es algo que se queda dentro del país, sino que inmediatamente lo que sucede en cualquier país, no solamente en Argentina, es intentar sacar el bien afuera, ¿no? Para que se vayan borrando las huellas de lo que acaba de suceder. Y como les contaba, bueno, esto sucede en los mejores museos del mundo. No es algo que pasa en Argentina porque a veces no hay cámaras o no hay seguridad suficiente. Pasa en los mejores museos del mundo, pasa en las ciudades más importantes del mundo. Y las estadísticas son bastante duras porque se estipula que el 90% de las obras que desaparecen nunca vuelven a aparecer. Por distintas circunstancias, porque en algunos casos por el material, vamos a ver que se funden o les importa más el material que la obra en sí. Y en otros casos van pasando en tantas manos y se falsifican tantos papeles en el medio que queda una historia lavada, ¿no? Y bueno, cuando yo empecé a escribir este libro, quería centrarme un poco más en la historia de Argentina, ¿no? Los robos de arte en Argentina, pero lo que me sucedió es que, como les contaba al principio, a mí como curadora, mi campo de acción tiene que ver con el arte contemporáneo. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Una de las preguntas de la investigación fue si hay alguien que roba obras de arte contemporáneo o todo el mundo quiere un Monet, como en el caso de Thomas Crown. ¿Alguien vio la película de Thomas Crown? Bueno, de paso les doy la bienvenida a todos los que están llegando. Gabriela, Cristina. Algunos tienen un nombre más críptico, así que no puedo mencionarlas por su nombre, la vieja loba de mar. Bueno, no encontré tantos casos en Argentina, si bien les voy a contar uno. En Argentina el robo de arte contemporáneo es algo más casual, más como creo que aplica esa frase de la oportunidad hacia el ladrón. Bueno, es un poco así. Alguien entra a un centro cultural, ve que no hay nadie cuidando, agarra, descuelga algo y se lo lleva, ¿no? Pero no es algo planificado, porque también algo lo que pasa es que los valores de las obras argentinas cotizan muy bajo en relación a lo que son las obras internacionales. Entonces como que ni se esfuerzan, prefieren acá los top 10 siempre son o los impresionistas, artistas argentinos muy famosos como Berni u otras obras de europeos que llegaron a Argentina por alguna razón, pero no hay tantos casos de arte contemporáneo. Sí encontré estos casos en otros países donde estos artistas sí alcanzan niveles de cotización mucho más altos, entonces ahí sí se arman todas estas estrategias. No sé si vieron el flyer de la visita de la charla de hoy y descubrieron, ¿alguno de ustedes descubrió de qué se trataba esa imagen? Estaba Sean Connery en primer lugar, ese bombonazo. En el Museo de Arte Decorativo, sí, en el Museo de Arte Decorativo fue un robo, el último robo que tuvimos importante en Argentina, el año 2022, que se descubrió cuando ya habían desaparecido varias piezas. Había sido un robo hormiga, probablemente de alguna persona que trabajara en el museo o que tuviera acceso, ¿no?, al museo, porque fueron piecitas que fueron desapareciendo
a lo largo de semanas probablemente, que fueron como reacomodándose las vitrinas para que no se noten los faltantes. Y cuando se dieron cuenta empezaron como a revisar el inventario y ahí fueron notando que fue a lo largo de ciertas semanas. De hecho, algo pasó muy siniestro, muy gracioso podemos decir, pero bastante como curioso con el Museo de Arte Decorativo, que se robaron una pintura muy chiquitita, no llegaba a los 10 centímetros, era un marco más grande que la obra prácticamente. Y la persona que se la llevó puso en lugar de la pintura una fotocopia en blanco y negro de esa pintura y la colgó en el lugar donde estaba. Así que no sé cuánto tiempo pasó hasta que alguien se haya dado cuenta de que estaba una fotocopia expuesta en vez de una pintura. Así que sí, fue como bastante oscuro ese caso y muy reciente, en el 2022 como les contaba, cambió la dirección del museo después y demás. Bueno, les preguntaba sobre Sean Connery y James Bond. Yo les prometí que iba a hablar de James Bond hoy, que soy muy performático, tal cual. Soy muy fan de James Bond, de todas las historias así tipo Carmen Sandiego, que creo que de ahí viene un poco mi interés por develar todas estas incógnitas. Y bueno, ese dilema se los voy a resolver al final de la charla, porque elegí una imagen de James Bond muy significativa para ilustrar el flyer de la charla del día de hoy. Y vamos a empezar por el primer caso, que tiene que ver con Mauricio Cattelan. Mauricio Cattelan es un artista contemporáneo muy mainstream. Él es italiano, pero ya hace varios años que vive en Nueva York. Y hace unos años hizo una pieza que era un inodoro completamente funcional, tamaño real de inodoro, pero el detalle es que estaba hecho en oro 18 quilates. Era oro puro. La obra estuvo expuesta en el Guggenheim. Y tuvo como antes unas historias previas porque, bueno, pasa en general, acá también pasa con el Museo de Bellas Artes o el Fondo Nacional de las Artes, en Estados Unidos también, el presidente puede elegir alguna obra para decorar su despacho, ¿no? Que siempre son obras que van rotando y que aparecen en todas las entrevistas que les hacen y demás. Bueno, acá en este caso, Donald Trump, cuando era presidente, pidió al museo que le presten una obra de Van Gogh, a lo cual el museo le replicó que era imposible sacar una obra de Van Gogh, pero que en cambio le ofrecían esta obra de Mauricio Cattelan, ya que bueno, sabemos que él es como muy ostentoso y que suele usar distintos elementos y joyas de oro. Entonces consideraron que era acorde a su personalidad, lo cual ofendió bastante a Trump, que no aceptó llevar el inodoro a su despacho. Bueno, el inodoro después va a ser expuesto en una muestra individual muy grande que le organizaron a Cattelan en Inglaterra, en un palacio que es donde nació Churchill, el presidente, que hoy en día es como una casa museo, donde si bien es como un palacio histórico, siempre se invitan a artistas contemporáneos a intervenir distintos espacios. Se suma a la programación del Museo Cattelan y propone llevar esta obra que se llama América. No sé si se los mencionaba antes, el nombre de la obra es América. Se conectó al baño real del museo, este inodoro fue conectado. 2 días antes le preguntaron al director si iba a poner seguridad adicional, porque se trataba de una obra carísima. No sé exactamente cuántos kilos pesa, pero imagínense que es oro macizo. A lo cual el director dijo, no, ¿para qué? No voy a poner, porque el detalle es que la gente podía usarlo. Tenías 3 minutos para ingresar al baño y nada, hacer lo que quisieras. Si querías hacías pis, si querías te sacabas fotos con el inodoro, pero bueno, tenías 3 minutos y había cola afuera esperando para ingresar. Por lo cual el director dijo, ¿para qué voy a poner seguridad? O sea, las personas que entran no saben qué comió el que pasó antes, anoche, así que no tiene sentido, es como algo muy asqueroso, muy escatológico. Bueno,
dicho esto, 2 días, no habían pasado todavía 2 días de la inauguración del museo, que a la noche entran y se lo roban. Se lo llevaron, lo desconectaron, lo arrancaron directamente de la cañería real del museo, lo cargaron en 2 autos, que es lo que se vio en las cámaras de seguridad, desaparecieron. Fue como... nada, una historia como bastante esperable, podríamos decir. Es como que se lo dejaron servido prácticamente a los ladrones. Fue muy gracioso porque Catelán después cuenta que lo llamaron a medianoche para decirle se robaron el inodoro. Y lo que él decía es como, ay, ¿quién me hace tan estúpido de robarse el inodoro? Pero decía que por una fracción de segundo se olvidó que era hecho completamente en oro. Y bueno, no se supo más nada. Se puso una recompensa, se ofreció una recompensa muy alta para conseguir alguna noticia, que alguien dijera algo en relación a esto. Y bueno, claramente no sucedió. Lo más probable, lo que todos estipulan al respecto y se imaginan, es que este inodoro fue fundido, que valía muchísimo más en tanto oro puro que pudiera servir para otro tipo de cuestiones que por la obra en sí. Si bien Catelán es un artista muy bien cotizado y muy conocido, valía mucho más todos estos kilos de oro puro, ¿no? Así que fue como bastante curiosa esa historia y les quería leer una frase de Catelán, que bueno, él trabaja mucho, si no lo conocen les invito a que lo investiguen un poco más. Él trabaja mucho con el humor, con todo tipo de humor, ¿no? Es como que él no cree que haya temas que no se puedan tocar. Él se mete con todo. De hecho, una de las obras que lo hizo más conocido fue una obra de Hitler que hizo. Él trabaja principalmente con esculturas y con esculturas muy hiperrealistas. En este caso, en la de Hitler, lo que no respetó fue el tamaño, porque lo hizo del tamaño de un niño arrodillado rezando, en una obra que se llamó Him. Entonces, como que se meten con temas muy escabrosos, pero siempre genera algún tipo de hilaridad en las situaciones que está exponiendo. Y bueno, en una entrevista en un diario, al día siguiente, él dice: siempre me gustaron las películas de atracos y finalmente estoy en una de ellas. Queridos ladrones, por favor, si están leyendo esto, háganme saber cuánto les gusta la pieza y qué se siente orinar sobre el oro. No sé si llegaron a probarla con esa funcionalidad o inmediatamente la descartaron, la revendieron, fue pasando de mano en mano. Y una consecuencia un poco trágica, este era el baño de este palacio histórico donde estaba situado el inodoro, donde podías entrar y sacarte fotos o hacer pis o lo que quisieras. Como estaba conectado realmente a las cañerías y lo arrancaron así con mucha fuerza y a toda velocidad, lo que pasó es que empezó a desbordarse el agua, se inundaron todas las salas del palacio, así que también tuvo otras consecuencias inesperadas. ¿Conocían esta historia? ¿Alguno de ustedes la conocía? ¿Había escuchado algo al respecto? ¿Leído algo? ¿O conocen a Catelán? Bueno, como yo les digo, es como un artista, para mí es uno de mis predilectos, así que ya en otras circunstancias profundizaremos un poco más sobre su obra, ¿no? Bueno. Ahora conocen un poquito sobre él. Otra historia que les quería... Bueno, muchas gracias. Por vos llevo estas historias, me dice Barbie. Otra historia que les quería contar, porque no solamente como me interesan los casos de robos de obras, sino los artistas. Que ¿te encantaría tener un inodoro de oro? Sí, yo creo que... Bueno, no sé qué decirte. Es un poco ostentoso,
pero bueno, no estaría mal. Otra historia que les quería contar, que decía que también me interesan los artistas que trabajan con el tema de robos de obras de arte, que no son tantos, pero bueno, acá en Argentina hay varios, y uno de ellos es el que yo elegí para la portada de mi libro, que es que es Ariel Kusnir. Esta es solamente una obra de toda una serie. Acá adentro se ve un poquito más, no tengo imagen descargada. Tendré que dejar de compartir, ahí estamos, así se ve mucho mejor. Esta serie de obras es muy curiosa porque él fue invitado a exponer a un lugar que no sé si está funcionando hoy en día, pero funcionó muchos años. Se conocía como La Fábrica en el ambiente porteño. Está ubicado en la calle Perú, a muy poquitas cuadras de Plaza de Mayo. En ese lugar había varios pisos de talleres de artistas y había lugares donde se hacían exposiciones. Cada tanto se hacían grandes eventos, iba muchísima gente. Y él, cuando lo invitan, él estaba con un proyecto dando vueltas, que acá lo concreta, que es arma una casa, con todos sus muebles, decoración, cuadros, lámparas, todo, como si fuera una casa real. Dos amigos suyos van a hacer como una especie de performance, donde van a estar disfrazados de ladrones. Y van a ir llevándose todas las cosas de esta casa. Todo esto como fuera de la vista del público, ¿no? Lo que él hace después, con toda esta filmación de esta secuencia de los ladrones, que también eran artistas, que se van saqueando una casa entre esos objetos, obras de Quinquela Martín que estaban expuestas en las paredes. Él va a elegir algunas imágenes, creo que eran 14, y va a hacer como stills de una película. Va a ser una secuencia donde se ve alrededor de una serie de pinturas. Uno entraba a la sala y iba viendo la secuencia de cómo estos ladrones entraban a la casa y se iban llevando las obras y los Quinquela y demás, mientras se hacían un tiempo para tomarse un whisky, por ejemplo. Y en eso consistía la exposición. Lo curioso fue que la misma noche que esta muestra inaugura, una obra desaparece. O sea, él está haciendo una serie de obras que tienen como eje temático el robo de obras, y es robado en una de sus piezas. Él, lo primero que pensó Ariel en ese momento y los días siguientes, es que había sido un amigo suyo que le estaba haciendo un chiste. Los amigos de Ariel pensaron que era él, que decía que alguien se había robado la obra y que formaba parte de toda esta performance, de esta exposición. Él jura y perjura que no tenía nada que ver. Bueno, desde el espacio, desde las redes de este espacio, difundieron lo que había pasado, a ver si alguien sabía algo, si alguien había visto algo. Nunca tuvieron respuesta. Y también, como lo curioso es que la obra, estos eran óleos, y la obra que se llevaron era la última que Kusnir había pintado, por ende todavía estaba un poco fresca, así que no sé cómo se la habrán llevado en un bolso dentro de la campera, no lo sé, pero se llevaron una obra fresca, así que probablemente se hayan manchado un poco. Es muy curioso lo que le sucedió a Ariel, por eso me pareció que era doblemente interesante su obra, por este sentido de que él trabaja con esa temática y que además padeció esta cuestión. Después él también estuvo involucrado con otra historia que se dio en La Plata. Algo que pasa muy frecuentemente acá y en cualquier otro país es que cuando hay robos importantes de obras, en general suelen suceder en fechas como Navidad, San Patricio en Estados Unidos, partidos de mundial, épocas en las que la gente está completamente distraída en otra cosa, la policía también, todo el mundo está en otro mambo, entonces aprovechan esos momentos. Y hace unos años en el Teatro Argentino de La Plata había una exposición de pinturas que no pertenecían al teatro, eran prestadas por otros museos, otras instituciones, y durante un partido de Argentina en el Mundial ingresó un señor y se llevó 2 obras, entre ellas una de Jules Solar.
aparentemente se la llevó al baño. Todo esto estaba filmado y la gente de seguridad, si hubiera estado atenta, lo hubiera podido ver en ese momento cómo descolgaba las obras. El señor se las lleva al baño, las saca del marco, las enrolla y se las lleva, estaba con un impermeable, se las lleva y desaparece. Pero bueno, nadie estaba atento en ese momento a las cámaras de seguridad. Después se vieron las filmaciones, pero bueno, estaba bastante cubierto, entonces fue muy difícil identificarlo. Las obras nunca se reencontraron, pero Ariel Cusnier fue después invitado a reponer de alguna manera, a hacer su versión de la obra de Jules Solar que había sido robada, que también pertenecía al Museo Petoruti de La Plata y que era muy importante para la colección. Petoruti y Jules Solar eran muy amigos, y cuando Petoruti asume la dirección de este museo, Jules Solar le dona una obra. Entonces la primera obra donada, la primera que forma parte de la colección de este museo, y bueno, nada, ahí desapareció. Pero hoy en día está la versión de Ariel Cusnier, que de alguna forma no reemplaza, pero bueno, es como que llena un poco este vacío, bueno, podríamos decir. Es un artista súper interesante, Ariel, que trabaja mucho con la historia argentina. Y el tercer caso que les quería contar hoy es un poco más farandulero. Tiene que ver con Kim Kardashian. Probablemente la conozcan. Yo no termino de entender muy bien a qué se dedica. Sé que vende maquillajes y demás. No sé si actúa o hace algo más allá de su aura mediática de ella, tanto de ella como de su familia, ¿no? Pero bueno, este fue un caso increíble, porque sin quererlo, esta chica ayudó a develar un misterio de un robo que se había cometido unos años antes y que aparentemente no había forma de seguir las huellas y de conocer qué había sucedido. Bueno, esto pasó en el año 2018. Evento de la Met Gala, ¿no? Pasó ahora hace poco, hace una semana. Siempre es como un mega acontecimiento que todo el mundo sigue alrededor del mundo. La ropa, los atuendos que se van a poner cada uno de los invitados, que año tras año se esmeran para ser como más aparatosos y nada, estas cuestiones imposibles de que después no se pueden sentar, no se pueden mover, no pueden respirarse, pero bueno, en ese momento de la pasarela se ponen cosas encima que tiene que ver, cada año tiene una temática y todo el mundo está siguiendo ahí cómo fue vestido cada uno de los invitados. En este caso, Kim Kardashian eligió un vestido de Versace, divino, todo encorsetado, precioso, y en ese momento en el Museo Met había una exposición de arte egipcio. Ella encuentra este sarcófago dorado, le parece extraordinario, y sin saber mucho más sobre el tema, decide posar, porque su atuendo se parecía, justamente estaba muy a tono con la momia que tenía al lado. Así que se paró, en vez de las tradicionales fotos que se sacan los artistas cuando están llegando en las escaleras y demás, ella eligió este punto. Entonces fueron todos los fotógrafos ahí sobre Kim Kardashian y el sarcófago dorado de Egipto. Y bueno, no es lo mismo que vaya yo y me saque una foto en el Met y que la publique a que se la saque Kim Kardashian y que todos los medios del mundo estén ahí atentos. Esta foto voló, circuló, se difundió por todo el mundo, y así los egipcios pudieron ubicar geográficamente dónde estaba este sacerdote que había sido robado hacía muchos años atrás. ¿Cómo fue la historia? En el 2011, en plena primavera árabe, también en un momento así de mucha agitación social, donde había muchísimas movilizaciones, toda la policía, el ejército ocupándose de esas masas de gente que salían a la calle, por afuera de la ciudad, todo el resto quedó ahí como a la buena de Dios, y hubo unos ladrones que saquearon este sarcófago que pertenecía, es la momia de un sacerdote
que había vivido en el siglo I a.C. Estaba todo recubierto en oro y piedras preciosas. Bueno, lo desentierran. Bueno, yo les contaba al principio que en general cuando hablamos de tráfico ilícito de bienes culturales no es que es un ladrón que un día se despierta y dice, bueno, voy a robar un museo. Puede pasar, no digo que no. Pero en general se tratan de redes muy grandes de tráfico. Estas personas estuvieron con el féretro escondiéndolo durante 2 años hasta que pudieron sacarlo de Egipto. De Egipto lo llevan a los Emiratos Árabes. Y ahí empieza como la falsificación de los papeles, ¿no? En general las obras de arte tienen como un documento de identidad que se llama la provenance o la proveniencia, ¿no? Que explicita todas las colecciones por las que esa obra pasó, todas las exposiciones de las que formó parte, si figura en algún libro. Es como una especie de currículum y todos esos datos van a ir incrementando después el valor de la obra. Bueno, esta documentación fue falsificada en los Emiratos Árabes en primer lugar para pasarlo de Egipto a los Emiratos, y de ahí consiguen pasarla a Alemania. Ahí la recibe un galerista alemán que también va a su vez a falsificar los papeles para sostener que ese sarcófago llevaba 40 años en Alemania cuando había llegado hacia unos días atrás. Y de Alemania después va a ser llevado hacia Estados Unidos. Ahí es donde lo va a comprar el Met Museum, que esa es una de las cuestiones más interesantes de lo que tiene que ver con robos de obras de arte, ¿no? Cuando los museos están involucrados, que es algo que sorprende, en general no es lo que uno espera, pero bueno, acá es lo que sucede. Gracias a estas fotos se pudo como rastrear, los investigadores pudieron identificar el ataúd y finalmente fue devuelto a Egipto. Ahora, ¿qué dijo el museo? Obviamente que ellos lo habían comprado de buena fe, que es como el término legal, ¿no? Que ampara muchas veces a los compradores de obra para justificar que no sabían que esta obra era robada. Habían pagado por ella $4 millones. Y bueno, en base a esta supuesta buena fe también pidieron a ver si había posibilidad de que le reintegren algo de ese dinero perdido. Esto no es como un caso aislado, sobre todo en los museos norteamericanos. Los museos europeos son otra cuestión, porque sabemos que un porcentaje altísimo de sus colecciones fueron como obras robadas, saqueadas, pero fueron como en épocas de colonialismo más intenso, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX, desde el siglo XVII ya en Inglaterra, que fueron saqueando todos los países que ellos consideraban como colonias. Ahora pasa mucho con los museos norteamericanos, que son como descomunales y tienen una historia mucho más reciente, entonces tienen como esta necesidad de mostrar la historia universal del arte y tienen muchos baches. Entonces empiezan a comprar por todas partes y muchísimas de estas ocasiones hay como intermediarios ahí que tienen que ver con el saqueo y con el tráfico. Los museos obviamente siempre van a decir que no sabían nada. Hubo un caso recientemente en el Getty Museum donde la curadora fue por primera vez, como que sentó la jurisprudencia de que fue enjuiciada y procesada porque se comprobó que durante un lapso muy largo de tiempo había estado en contacto con saqueadores italianos, ¿no? Italia junto con China son los países más saqueados del mundo, y lo que pasa muchas veces con los objetos de la antigua Roma, Pompeya, etcétera, es que no se sabe de su existencia, porque hay personas que ellos lo denominan tombaroli, que son los que saquean los cementerios o ciudades, se meten en sitios arqueológicos de una manera ilegal y bueno, descubren estos objetos que no están documentados en ninguna parte, porque nadie sabía que existían hasta que estas personas llegaron a ese lugar, ¿no? Entonces les resulta aún más fácil después inventarles una historia detrás de dónde pudieron haber sacado estos objetos.
Bueno, cuéntenme, ¿alguno de ustedes conoció este museo? Acá está bueno cuando se supo la historia que descubrió sin querer Kim Kardashian. Todos los fotógrafos en alrededor. Cambió el foco, acá ya salieron de Kim y se posaron todos sobre el sarcófago. Bueno, el Met es uno de los museos estadounidenses más sospechados. Se han hecho investigaciones y se sospechan que hay más de 1000 objetos que son de un origen muy dudoso y que el museo no puede justificar correctamente, ¿no? Que se intuye que vinieron como producto de saqueo y de tráfico ilícito de bienes culturales. Y alrededor de 300 están expuestos, así que se puede ir directamente y verlos, lo cual es un poco siniestro. Es un poco como siniestro pensar esta faceta de los museos, ¿no? Que se supone que son los que cuidan el acervo y de repente se ven involucrados en estas cuestiones tan desagradables. Y bueno, ahora sí, vamos a develar de qué se trata. Una historia más que les quería contar, que tiene que ver con Alberto Breccia. ¿Lo conocen? Bueno, este año va a salir la película, ¿no? De Ricardo Darín. Estamos todos esperando ansiosamente que aparezca la película, la versión fílmica del Eternauta. Alberto Breccia fue uno de los más grandes historietistas de nuestro país. Y bueno, pasó algo muy curioso con él, ¿no? Porque, bueno, para que un objeto, para que un bien cultural sea objeto de deseo de los ladrones o de ese tráfico, tiene que tener algún valor, ¿no? Y con el campo de las historietas pasa algo muy curioso, que si bien hubo historietistas extraordinarios, dibujantes extraordinarios, en general, hasta hace muy pocos años, recién hasta los años 90 les diría, los historietistas no se consideraban artistas y tampoco el circuito, ni literario ni artístico, los consideraban artistas. Hubo un momento de quiebre muy fuerte donde ellos empezaron a posicionarse de una forma aún más rígida, pero hasta ese momento, cuando hacían en cantidades descomunales, cuando estaba muy de moda la historieta, sobre todo en los años 60, ellos entregaban todos sus dibujos, sus tintas, todo se entregaba a la imprenta. Las editoriales que se especializaban en historietas prácticamente nunca les devolvían estos dibujos. Algunos se los guardaban, algunos los terminaron revendiendo tiempo después o los tiraban. Hubo una declaración que a mí me revolvió un poco el estómago de una editorial especializada en historietas española que contaba que las señoras de la limpieza directamente después de baldear el piso ponían los dibujos para que se vaya secando y que la gente que entrara a las oficinas no pisara el piso húmedo. No, cosas así, historias así como muy terribles. Pero bueno, como les digo, a partir de los 90 esta historia cambió mucho más a partir de los 2000, que empezaron a cotizar muy alto los dibujos originales hechos por historietistas famosos. Empezaron a entrar en el mundo del arte, en las subastas de arte de Sotheby's, de Christie's y demás, y empezaron de repente a escalar los precios a, bueno, $500, $1.000, $5.000, $10.000, hasta llegar a algunas muy famosas a por encima del $1.000.000. Entonces, bueno, cuando Breccia muere, sus hijos deciden ponerlo, mientras estaban haciendo la división de bienes, poner todas las obras originales que encontraron de Breccia en un banco que se especializaba en guardar obras de arte. Unos años después, este banco quiebra. Cuando va la policía a allanar el lugar, descubren que alrededor de 900, porque no estaban bien contadas, alrededor de 900 obras que eran las que había conservado Breccia de toda su vida, y no solamente eran suyas, sino que también tenía obras y dibujos hechos que eran regalos o intercambios con otros artistas, habían desaparecido.
estas obras inmediatamente las sacaron del país, todas las que pudieron empezaron a aparecer en subastas de todo el mundo, en Italia, en España, en Estados Unidos, y eran como muy, muy difíciles de rastrear, ¿no? Y de hecho lo que pasaba era que todos estos nuevos compradores argumentaban que lo habían hecho de buena fe, y los jueces respectivos de estos países decidieron que mantuvieran la titularidad y no devolverlas a Argentina a su familia. Por suerte se encontraron algunas, porque hay unos ladrones que pisaron el palito, que empezaron a revenderlas por Mercado Libre. Aparecieron de repente algunos dibujos en Mercado Libre, por lo cual para Interpol fue bastante fácil rastrear dónde estaban ubicados. Era una pareja que vivía en Gleu, y cuando van a allanar su casa descubren alrededor de 200 obras de Breccia. Estas fueron las únicas que se pudieron localizar hasta el día de hoy. Las demás se dispersaron, volaron inmediatamente, porque como les contaba al principio, lo primero que hacen los ladrones de obras de arte es sacar las obras del país. Acá me pregunta Gabriela, ¿hay algo como Interpol de búsqueda de obras robadas? Bueno, Interpol tiene su oficina dedicada a eso. Se llama Protección de Patrimonio Cultural. Dentro de las ramas de Interpol, que son drogas, terrorismo y demás, está la rama de Protección de Patrimonio Cultural. La de Argentina es muy fuerte, es una de las mejores del mundo, y tienen una base de datos que es pública. No todos los países tienen una base pública. Acá en la última la gestión de Marcelo Laibe se consiguió que esta obra sea de acceso público. Por lo cual acá la legislación es como un poco más dura en relación a este argumento de la buena fe. ¿Por qué? Porque si vos querés comprar una obra, lo primero que tenés que hacer es entrar a esta base de datos, sobre todo si estamos hablando de artistas como conocidos, relevantes y demás, y muertos, ¿no? Que no podamos ir y preguntarles directamente. Vos podés entrar a la base y fijarte si esa obra aparece. Entonces, como vos tenés las herramientas, después no podés argumentar que tu compra fue de buena fe, porque era solo entrar a internet y fijarte. Y bueno, estas obras recuperadas, que fueron un porcentaje bastante pequeño, fueron expuestas hace un par de años en el Borges. Quizás alguno de ustedes vio esa exposición, que era muy curiosa porque como las obras todavía estaban, como era un material de prueba dentro de la causa, tenían que estar dentro de tribunales, tenían que estar vigiladas. Entonces en la muestra había cámaras, un montón de cámaras, y había como policías presentes para cuidar este patrimonio que todavía se consideraban pruebas, todavía no se le habían entregado a la familia, así que fue un caso curioso. Pero bueno, tenía que ver con esto, ¿no? Como un objeto que hace 30 años no valía absolutamente nada, de repente como todo el sistema del arte flexibiliza un poco sus límites para dejar entrar nuevos productos, porque necesita renovarse, atraer nuevos compradores, nuevos coleccionistas, y de repente estas obras pasan a valer fortuna, y por eso se convirtieron también en un objeto de deseo. Y lo que les pregunté primero, que decía que después les iba a develar, entonces, si alguno ubica esta imagen, ¿qué película de James Bond es? Bueno, claramente es una de las primeras, porque Sean Connery fue el primer James Bond, que hizo las primeras 5 películas. ¿O por qué yo elegí esta imagen? ¿Alguno de ustedes tiene idea? Chan, chan. Mientras se va sumando la gente. Cata, hola. Bueno, me parece que no. Estamos todos más con Daniel Craig, que fue el último, pero bueno, él es mi favorito, Sean Connery es mi favorito. ¿A qué viene esta imagen y esta alusión a James Bond? Bueno, hay algo muy curioso. No, me dicen por acá, claro, el chino. En general hay como un imaginario dando vueltas en relación a cuando una obra desaparece, ¿no? Bueno, será un coleccionista
que estaba encaprichado con esa obra y la mandó a robar, y cómo hacen, y las tiene en un cuarto en su casa. Siempre como me hacen este tipo de preguntas, ¿no? Como que es un poco a lo que nos llevan las películas de Hollywood también, ¿no? Es como, bueno, un coleccionista millonario como Thomas Crown, que quiere esa obra y se encapricha y hace todo para conseguirla. La verdad lamento decepcionarla, pero esto no suele pasar casi nunca. Gracias, Nati. Eso no suele pasar casi nunca. Siempre hay algún ¿cómo es esta frase? Como la que... Ay, siempre hay como un caso que justifica esta frase, pero no es totalmente cierta. En general son mucho más densas las historias detrás, ¿no? Como están en mucha vinculación con otros tráficos, con el tráfico de drogas, ladrones que roban una obra de arte para tenerlas como un seguro en caso de que los detengan por otra causa. Entonces ellos como, bueno, juegan con esto, es como, mirá que tengo esta obra, si te la doy, bájame la pena. Todo ese tipo de cuestiones mucho más densas de coleccionistas así caprichosos. Pero bueno, cuando se habla en la jerga, incluso me pasó hablando con gente de Interpol o en otras circunstancias, cuando alguien habla de un coleccionista que manda a robar obras de arte, siempre se dice el doctor no. Es como, no, el caso de doctor no pasa. Y a mí me costó mucho como develar esta cuestión, porque yo, como les decía, soy muy fanática de James Bond, y Doctor No es la primera película en ese sentido, la vi un montón de veces, y nunca se habla de arte. Doctor No es coleccionista, entonces no me termina de cerrar la historia. La película, bueno, se trata de que hay un agente que desaparece en Jamaica, entonces lo mandan a James Bond para que descubra qué pasó. Así que cuando llega, se entera de la existencia de este Doctor No, que era un chino maléfico que había intentado venderle sus servicios científicos a China y a Estados Unidos, como las dos, a Rusia. Había intentado como con todas las potencias de ese momento, de los años 60, todos lo habían rechazado porque pensaban que estaba loco. Entonces él se suma a una organización que se llama Spectre, que bueno, se presenta en esta película, pero sí hasta el día de hoy. De hecho, una de las últimas de Daniel Craig se llama Spectre directamente la película, para dominar al mundo, ¿no? Como aplastar a los norteamericanos, aplastar a los chinos y dominar el mundo. Bueno, ¿cómo llegamos a esta historia? En un momento, este chino Doctor No lo invita a James Bond a su casa, lo secuestra. Invitar es como una forma un poco entrecomillada de decirlo, lo tiene un poco secuestrado y lo invita a comer. Cuando están yendo a comer, él descubre esta obra, ¿no? Es como esta pequeña imagen de la película. ¿Qué es esta obra? Esta pintura es un retrato que hizo Goya cuando un duque que se llamaba Wellington, que era inglés, viaja por una misión diplomática a España. Goya lo retrata. Y pertenecía a una colección privada, pero en el año 61 sale a subasta, en subasta pública, y lo compra un norteamericano. Lo que los ingleses piensan en ese momento es que no pueden como perder una obra tan importante para su historia. Entonces, desde la Casa Real juntan el dinero para recomprarle esta obra a la persona que la había comprado, la exhiben en la National Gallery, y a los pocos días la obra desaparece. Se la roban sin dejar ningún tipo de huellas y no se supo más nada. Pasaron los meses, se ofrecen recompensas, se ponía un teléfono para que la gente llame, el teléfono colapsaba porque la recompensa era muy alta, entonces todo el mundo tiraba información falsa a ver si ligaba algo. Pero bueno, pasa el tiempo. Esto fue en el 61. En el 62 se filma esta primera película de James Bond, Doctor No. Y bueno, como les contaba, él estaba en la casa, en la mansión de
de Doctor No secuestrado, es invitado a cenar y mientras él se dirige a la mesa, de repente ve algo que le llama mucho la atención, que es que la cámara lo sigue y se enfoca en esta imagen, que es este retrato robado de Goya del Duque de Wellington el año anterior, en la vida real, en la Inglaterra real. Y se queda ahí tildado mirándolo, porque es como que lo reconoce, y como que uno intuye, ¿no? Conociendo la historia, yo sin conocer la historia, estos detalles se me pasaba totalmente por alto, pero imagino que en Inglaterra, en los años 60, cuando era un caso del que se había hablado tanto, la gente lo tenía muy fresco y reconocía lo que estaba sucediendo en esta escena. Entonces, bueno, él sigue, la escena continúa con esta escena, envenenamientos, disparos y demás. Pero bueno, esto era un poco lo que había derivado de la imaginación de la gente, ¿no? Como un loco millonario que había mandado a robar la obra porque le gustaba. En realidad, bueno, lo que sucedió es que unos meses después, yo creo que esta película tuvo mucho que ver, se debe haber hablado mucho en el momento y tuvo que ver con ablandar un poco a la persona que la había robado, que decidió devolverla. Primero, según contaba esta persona, había mandado muchas cartas diciendo que tenía la obra, pero que pedía a cambio 140.000 libras para que sean donadas a caridad. Nadie le dio bola, nadie lo leyó, nadie le importó porque pensaban que era un loco más de todas las miles de cartas y llamados que recibían para quedarse con la recompensa. Entonces esta persona directamente llama a un diario y le dice: la obra de Goya robada está en la estación tal, vayan a buscarla. Y bueno, efectivamente van y encuentran la pintura. Solamente el lienzo le habían sacado del marco, pero bueno, estaba ahí enrollada, tirada en una estación, que fue la forma que encontró de desembarazarse de la obra. Según lo que se cuenta, había sido en realidad el hijo de esta persona que la devuelve, que encuentra que su hijo había cometido un delito y se desesperó y trató de todas formas de devolverla para que no quede involucrado en esta historia. Pero creo que la película le metió mucha presión a que esta devolución se acelerara, si no, quién sabe. Pero bueno, como ya todo el mundo había visto la película y esta imagen estaba en la cabeza de todos los ingleses de la época, no era muy fácil de esconder, estaba en la mira pública. Así que bueno, por eso de ahí viene esta frase que les contaba, de hablar de Doctor No en la jerga policial, en la jerga detectivesca o literaria, cuando se habla de un coleccionista que mandó a robar una obra. Así que bueno, ahora les invito, ahora tienen que ver la película. Ahora de acá tienen que ir, están todas las de James Bond, está en Prime Video. Así que los dejo y se van a ver la película ya. Si no la vieron, es un poco como rara para nuestros tiempos contemporáneos. Pero bueno, James Bond sigue siendo un personaje muy vigente. ¿Cómo venimos hasta ahora con los presentes? Excelente. Bueno. Sí, mirala, yo te voy a recomendar siempre. Las únicas que no me gustan mucho son las de Roger Moore, pero después soy como mega fan. Y ni hablar de Carmen Sandiego, que era justamente como una ladrona que perseguía a ladrones de bienes culturales. Es como máximo aspiración. Carmen Sandiego me encanta. Y también esa está en Netflix, la última temporada, que es animada. Antes era un videojuego, ahora pasó como a capítulos de animación que están buenísimos. para todas las edades, creo que. Bueno, espero que hayan disfrutado este primer encuentro. No les puedo ofrecer el libro porque está agotado, físicamente está agotado. No sé si por suerte o no, estoy un poco triste también de que ya no tengo más. Quisiera como que prontamente pueda llegar a reeditarlo, pero bueno, está en la versión online. Si lo buscan en la versión ebook en temporadarelámpagos.com pueden encontrarlo ahí, o me escriben en todo caso.
que en versión digital sigue sobreviviendo, pero física ya no hay más. Es un éxito. Bueno, es un tema muy interesante para ahondar, para seguir ahondando. Y yo no me metí todavía en el tema falsificaciones, eso lo dejé como muy explícitamente de lado, que también es un tema ahí punzante en el arte, en las instituciones actuales, ¿no? Inclusive en las ferias de arte, no solamente en los museos, es algo que pasa con cada vez más frecuencia. Bueno, espero que le hayan pasado bien, que no se hayan aburrido mucho. Y nos encontramos la semana próxima con otro tema. No sé si spoilearles ya de qué va la semana que viene. Bueno, sí, les voy a contar. Quisiera introducirme un poco en la obra de Gyula Košice, que parece un artista extraordinario, muy visionario, muy inspirador. No sé si tan conocido, o sea, no estamos al nivel de Berni, por ejemplo, pero creo que su obra la justifica porque es alucinante. Y se inauguró la semana pasada una exposición en el Malva que se llama Košice Intergaláctico. Yo fui y me partió la cabeza esta muestra, quería llorar, era muy hermosa porque hay obras muy cliché, ¿no? De Košice que circulan, que son las mismas en todas las muestras, y en este caso no, en este caso son la gran mayoría obras que nunca se expusieron o que no se exponen hace muchísimos años. De hecho, una de sus obras más importantes, que es una instalación, que es la ciudad hidroespacial, y muchas otras obras de la exposición forman parte de un museo de Houston. Entonces, para nosotros es muy inaccesible verlas, así que es una oportunidad única. Es como una bomba esa muestra para vacaciones de invierno. Si pueden ir al Malva, no se la pierdan, se las recomiendo muchísimo. Igual la semana que viene, el próximo jueves vamos a seguir, como les voy a contar un poco más sobre la obra de este artista, que a mí me parece alucinante. Bueno, muchas gracias por haberse conectado. Si quieren recibir información sobre las próximas visitas, me mandan un mensajito o me escriben acá en el chat, o me mandan un mensajito en un rato y lo sumo a un grupo de WhatsApp donde voy pasando información de los días y horarios y las temáticas de las siguientes charlas, que es como un primer pasito de un proyecto mucho más grande que les voy a contar más adelante. Todavía no, les meto un poco de misterio yo también. Bueno, muchas gracias por pasar esta noche de jueves acá conmigo y espero que nos volvamos a reencontrar pronto. Gracias.